Buenos días, compañeros y maestros. Nosotros somos el equipo 4 y estamos conformados por Bermúdez Islas, Melanie Betsabe, González García, Carla Verónica, López Infante, Tania Guadalupe, Martínez Hernández, Jenny Guadalupe, Martínez Montes, Hanna Maritza, Sánchez Robles, Jennifer, Banti Ruelas, Yasmín Senglate, y nosotros les vamos a hablar de la gastronomía en... La cocina prehispánica como símbolo de identidad. Somos lo que comemos. La comida es el espejo donde vemos reflejado nuestro paisaje, flora, fauna e historia. Simplemente refleja nuestra cultura. Por lo tanto, nuestros alimentos cuentan la historia de lo que fuimos y somos, llegando al cuerpo y a las emociones que acompañan el disfrute de la comida mexicana hoy en día. La comida prehispánica. Es difícil imaginar cómo era la cocina en tiempos mesoamericanos, pero es importante conocerlo, pues eso es la raíz de lo que ahora comemos. Es importante reconocer que nuestros antepasados no tuvieron límites en su imaginación, pues aprovecharon sabiamente lo que la naturaleza les proporcionaba y lo transformaron en platillos de peculiares sabores y colores. Al igual descubrieron las plantas curativas de los alimentos y así hoy en día conocemos qué evitar y qué comer para prevenir y curar enfermedades. De igual manera, gracias a ellos, hoy en día contamos con algunas herramientas muy útiles como el molcajete, ollas de barro, cocinas de las que se experimenta con distintos alimentos para nuevas creaciones culinarias, entre otros. Siguiente, por favor. Alimentos representativos. Mesoamérica fue la cultura del maíz, el cual fue venerado por los náhuatl al ser relacionado con Quetzalcóatl. Para los mayas, el maíz fue de suma importancia, pues ellos creían que del maíz vienen los hombres y que fue conocido por los dioses, pues tanto como el Huatlicochín, que hoy en día es conocido como Huitlacoche, la caña y las hojas pueden ser utilizadas. Actualmente el maíz sigue siendo de suma importancia para México, pues lo utilizamos para la elaboración de las tortillas que son indispensables en una mesa mexicana. También para elaborar tlacoyos, pozole, esquites, tamales o tamales, atole, entre otros alimentos que hoy en día siguen presentes. Ujú. Hay muchos tipos de maíz, como por ejemplo el arrocillo, el cónico, el chalqueño, dulce y mixteco, entre otros más. El uso tanto de sus plantas como del maíz es muy variado. Tenemos la espiga que se ocupa para la elaboración de tamales, la raíz que se utiliza como abono para la tierra, las hojas tiernas del elote utilizadas para envoltura de alimentos y los cabellos que son utilizados para uso medicinal. La siguiente, por favor. Los alimentos que son a base de maíz, como ya lo dijo mi compañera, es el atole, las tortillas, las enfrijoladas, los tamales, esquites, garnachas, gorditas, entre otros. La siguiente. Siguiendo con otros alimentos representativos, tenemos al frijol. Fue uno de los alimentos básicos de los pobladores prehispánicos. En todo el territorio mexicano se elaboran de diversas formas. Una de ellas es cocinar en una olla de barro con agua sin sal para que se ablande. Una vez cocidos, se pueden guisar de diferentes maneras, ya sea en frijoles de olla o frijoles refritos. La siguiente, por favor. Es una gran variedad de frijoles, son 70 tipos y están agrupados en bayos, pintos, amarillos, negros, moteados, moros y blancos. La siguiente, por favor. El chile es uno de los ingredientes fundamentales y característicos de la cocina mexicana. En la época prehispánica le daban una diversidad de usos como el comercial, que se distribuía en los mercados prehispánicos, el uso militar, que el humo de los chiles arrojados al fuego se empleaba como gases bélicos, y el uso medicinal, que lo usaban para la gripa, dolores y estimulante natural. La siguiente, por favor.
Hay muchas variedades de chile, como los frescos que tienen al chile de árbol, el habanero, el jalapeño chico y el piquín. Los chiles secos que tienen al ancho, al cascabel, perdón, al chipotle y al morita. Y sus usos son para una gran variedad de salsas o adobos. La siguiente, por favor. El amaranto fue uno de los cultivos prehispánicos de mayor relevancia. Se consideraba un alimento para guerreros. Se utilizaba en la elaboración de alimentos como atole, tamales, pinole y tortillas, y sus hojas se consumían como verdura. Se utilizaba una masa que se elaboraba a partir de los granos de amaranto, donde se formaban figuras de las deidades, y se decía que esta masa tenía sangre de niños y adultos sacrificados para representar la inmortalidad. La siguiente, por favor. El cacao era una semilla más preciada que el oro. Ay, que el oro. Su nombre científico es Teobroma. En griego significa alimento de los dioses. En la prehistoria, los aztecas lo utilizaban como moneda y fue intercambiado por objetos valiosos. Y en medicina lo utilizaban para disminuir dolores abdominales, para una buena digestión o en casos de envenenamiento. La siguiente, por favor. El chocolate es uno de los grandes deleites de la comida prehispánica de México. Durante el Imperio Azteca, solamente los nobles o los guerreros distinguidos tenían derecho a consumir esta bebida. El resto de la población tenía permitido beberla solamente durante ciertas ceremonias, y los antiguos mayas lo tomaban caliente, mezclado con chile y vainilla, y los mexicas lo tomaban frío y condimentado con chile o flores de vainilla. La siguiente, por favor. Los insectos El consumir insectos es una costumbre que viene de tiempos ancestrales, diseñada para los conquistadores. Se utilizaban para acompañar platillos en ofrendas, y hay una gran variedad de insectos que se consumen, como los escamoles, hueva de hormiga, chapulines, gusanos blancos, chilamuiles y los acosiles. La siguiente, por favor. El nopal, el vocablo proviene del náhuatl, nopal y pali, cosa aplastada. Del nopal se obtiene un fruto conocido como la tuna, ya sean blancas, negras y rojas. En la época prehispánica se criaba una cochinilla en el nopal, gusano que producía un colorante para el teñido de las telas. Su preparación es variada, pero la más frecuente es quitarles las espinas, luego rallarlos y asarlos en comal, y se pueden preparar en ensalada, tamales o sopa. La gastronomía en lo social, cultural y ritual de México. En lo social de la época prehispánica, la comida marcaba una línea entre las clases sociales. Los tlatoanis, los pilpiltin y los sacerdotes y guerreros eran los poderosos y ellos podían disfrutar de ricos manjares, mientras que los macehualtin era la gente común, se limitaban a ingerir solo aquellos alimentos que las reglas permitían. En lo cultural, los alimentos están estrechamente vinculados con las sensaciones, los sentimientos y emociones que emanan del cuerpo. También rebasa los límites de lo personal y físico. Se incorpora la cultura a lo colectivo y a recordar a los pueblos que conserven los secretos de su alquimia y se transmitan de generación en generación como parte de su identidad y de su propio ser. En lo ritual, la comida era un elemento fundamental por las costumbres. Todos los días, festividades y celebraciones contaban con su alimento característico. El dios del maíz o del pulque y otros recibían una ofrenda específica, así como los muertos en su camino a Mictlán. De México para el mundo. ¿Puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor?
México ha hecho muchas aportaciones a la gastronomía alrededor del mundo, como ya lo habíamos hablado. Aportan el nopal, también el aguacate, el amaranto, el zapote, la jícama, el frijol, el chile, entre otros alimentos. La siguiente diapositiva, por favor. Hablemos ahora del mestizaje culinario. Sabemos que alrededor del mundo, cuando se dio el mestizaje, se dieron intercambios de costumbres, ideologías y de religión. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Y esto no es una excepción en la comida, porque el mestizaje llega a modificar la cocina prehispánica. ¿Y cómo se modifica? Se modifica debido a la llegada de los españoles y de las diferentes migraciones. Los cambios que sufre es que algunos ingredientes nativos ya son cambiados y olvidados, y estos se sustituyen con nuevos ingredientes extranjeros. El siguiente, por favor. Las comidas en las fiestas. La siguiente, por favor. Se celebran diferentes festividades, y unas de las más importantes son la fiesta de Xepetotec, que es dios de la renovación vegetal. Aquí se sirven diferentes comidas como el huiliocapli y el cocoli, que es una tortilla de maíz sin cocer y un rollo de tortilla. Esto se celebra alrededor de las fechas de entre marzo y abril. La siguiente, por favor. También la festividad de los dioses de las lluvias. Aquí se da la comida del erzali, que es tamal de maíz con frijol, y se celebra alrededor de las fechas de junio. La siguiente, por favor. También se da la festividad de ofrendas a los muertos, y aquí se sirve también una comida llamada chocotamali, que son tamales agrios alrededor de las fechas de entre junio y agosto. La siguiente, por favor. También en la actualidad y antes también existían diferencias entre la clase alta y baja, como ya lo habíamos mencionado, siendo que la clase alta consumía tortillas de empanadas con mole y guajolote hecho de chile amarillo, mientras la clase baja tenía que consumir pedazos de tortilla. También la clase alta consumía pescado blanco con chile amarillo y chocolate con vainilla, mientras la clase baja consumía el centro de un maguey asado con salsa de chile y nopal viejo. La siguiente, por favor. También hablemos de los dulces que hoy en la actualidad seguimos consumiendo, y uno de los ejemplos es el momocatli, que es una jícara azul sembrada de maíces tostados y que pues ganó la popularidad en ese tiempo con los mexicas. La siguiente, por favor. Hablemos también de las bebidas, y estas voy a mencionar algunos ejemplos, ya que es una gran lista de bebidas, y voy a tocar como que las que son más comunes o fáciles de encontrar, que es la bacanora, que se encuentra, bueno, su lugar de origen es Sonora y es una aguardiente de maguey, así como el comiteco, que es de Chiapas y es una versión chiapaneca del mezcal. La siguiente, por favor. También el chile atole, que viene de Puebla y Tlaxcala, que es un maíz fermentado con chile y sal, así como el mosco, que proviene de Veracruz, Michoacán y Campeche, que es un licor de naranja. La siguiente, por favor. El pulque. El pulque es el néctar del maguey. La palabra proviene del náhuatl poliuki, que significa descompuesto o echado a perder. En nuestros días es un nombre genérico para querer decir bebida embriagante. El consumo de esta bebida formó parte de rituales y ceremonias muy importantes en nuestros antiguos pueblos, vinculadas con otras órdenes sagradas como el juego de la pelota y ceremonias de curación, y era la bebida más importante de las épocas prehispánicas. Ahora vamos a hablar un poco sobre algunas palabras. En el glosario tenemos palabras como aguardiente, que es un término con el que se le llamaba al alcohol obtenido de la destilación, y es el nombre genérico que se le da a los alcoholes entre 40 y 50 grados, y pueden ser bebidas añejadas o mezcladas. También tenemos el término maíz, que es un cereal de especie monoica que ha sido fundamental en la dieta del pueblo mexicano desde la época prehispánica. La siguiente, por favor.
La palabra clásico es un esquema cronológico de un periodo que permite conocer hasta cierto punto el desarrollo de pueblos locales. Está el clásico temprano, que va de 200 a 600 después de Cristo, y el clásico tardío, que va de 600 a 900 después de Cristo. La nacina es una vitamina que forma parte del complejo B y es necesaria para la salud. Y la entomofagia es el consumo de insectos como alimentos en el mundo. El pericarpio es la parte del fruto que rodea la semilla y se divide en tres partes: epicarpio, que corresponde a la cáscara de la fruta; el mesocarpio, que es la parte comestible; y el endocarpio, que es lo que está más cerca de la semilla. También tenemos el piloncillo, que es el nombre que se les da a los azúcares, sólidos de caña no refinados. En México son vendidos a granel en forma de bloques pequeños de forma cónica truncada. En algunas regiones de Centroamérica se les conoce como dulce panela, de color ocre claro a oscuro. El piloncillo fue durante mucho tiempo un producto largamente considerado como edulcorante barato de segunda categoría y utilizado principalmente para endulzar platillos y postres. Siguiente, por favor. Encontramos también el periodo posclásico y nos cuenta que en la historia de Mesoamérica encontramos un gran mosaico de culturas, por lo cual se diseñó un esquema cronológico que nos permite la comparación de desarrollos locales. En el esquema se divide en tres periodos: el preclásico o formativo, el clásico y el posclásico. El posclásico se divide también en dos etapas, que es la primera del posclásico temprano, que va del 900 al 1200 después de Cristo y se define como la combinación de rasgos entre los que se encuentran la caída de las grandes ciudades del clásico, los movimientos migratorios y la existencia de los datos históricos. Y la segunda, que es el posclásico tardío, que va del 1200 al 1500 después de Cristo, que se caracteriza por ser de las etapas de mayor esplendor de Mesoamérica, donde también se desarrollaron culturas tales como los tarascos y los mexicas. Siguiente, por favor. Tenemos más palabras como rubefaciente, que es el incremento del flujo de sangre en la superficie de la piel causando enrojecimiento, y vesicante, que son las sustancias que producen ampollas en la piel. Siguiente, por favor. Tenemos también el tequesquite, que es un salitre o sal fluorescente que aparece en la estación seca sobre la tierra de los lagos del Valle de México, y en el México prehispánico el comercio de esta sal estaba bajo el control de ciertos pueblos, quienes la clasificaban de acuerdo a su calidad. Los indígenas usaban el tequesquite en vez de sal, y algunos todavía usan el tequesquite en vez de sal y la consideran indispensable para preparar algunos alimentos. También tenemos la vainilla, que es una planta trepadora de la familia de las orquídeas, con flores grandes y con vainas de color negro, de exquisita fragancia, que se utiliza para aromatizar licores, chocolate dulce, tabacos y muchos otros productos. Siguiente, por favor. La cocina arqueológica. Bueno, en esta parte vamos a ver unos ejemplos de los instrumentos que se utilizaban. Por ejemplo, tenemos los instrumentos de molienda, que son el metate y mano y el molcajete. Tenemos también las cerámicas que se utilizaban para cocer alimentos. Tenemos también las cerámicas que servían para servir alimentos. Las cerámicas para servir alimentos calientes. Y las cerámicas para transportar y beber líquidos. Luego tenemos los mercados y tianguis. Tianguis
viene del náhuatl tianguisti, que era el nombre que los habitantes de los pueblos mesoamericanos de México le daban a los mercadores. Estos se establecieron en periodos determinados y en ellos se reunían vendedores de pueblos cercanos para ofrecer sus productos. Normalmente se llevaban a cabo en ciudades grandes e importantes como lo eran Huexoliczingo, Texcoco, Tlaxcala, Xochimilco y Tenochtitlan, con su afamado tianguis de Tlatelolco. Según las crónicas, en este último se reunían aproximadamente 50,000 personas. Tenemos también lo que es el dulce de amaranto. El ciclo de amaranto dura 8 meses y se va preparando, se va limpiando y se va bailando, o sea, se sacude. Se seca y se limpia y luego se pone en el comal. Se traslada a la cazuela, se le pone miel de piloncillo y así ya se obtienen las harinas, las galletas, pan, panqués, corazones y hay una gran variedad de productos de amaranto. Hay cerca de unos 1,000 derivados del amaranto. Y luego tenemos lo que es la extracción del pulque. Se deja pudrir la piña del maguey y se deja 8 días ahí. Después se trabaja el maguey en la tarde de la mañana y se llama raspar. El pulque se saborea normalmente bien después de hermonzar y es una bebida que se mantiene a la fermentación por lo que no pierde el cuerpo y el sabor. Ok, ahora vamos con la selección de las piezas. Tenemos principalmente la primera pieza, que es el metate. Como ya lo conocemos, es de piedra basáltica porosa y por lo general tiene 3 soportes, que se puede observar como las 3 patitas que tiene. Eh, Esta fue, bueno, digamos que se empezó a ver en la época del Clásico, entre los 200 y 900 después de Cristo, y mide aproximadamente 15 centímetros de alto, 29 de largo y tiene un diámetro de 50 centímetros. El siguiente, por favor. Ahora tenemos a la cazoleta. Esta principalmente es una vasija cóncava que se utilizaba para grandes ceremonias. Dentro de ella se quemaba incienso o copal. Tiene origen en el altiplano central y su época consta del posclásico temprano, entre los años 900, 1200 después de Cristo, y tiene unas dimensiones de 5 centímetros de alto, 28 centímetros de largo y un diámetro de 13 centímetros. Los siguientes son los alfareros de Clatilco, y este es un botellón de cuerpo globular, como podemos observar, con cuello alto y un poco ancho de la parte de abajo. Tiene líneas incisas y se utilizó para principalmente líquidos. Su origen va en la Cuenca de México. La época en el Preclásico medio. Tiene unas dimensiones de 30 centímetros de alto y 3 de diámetro. El siguiente, por favor. Bueno, ahora tenemos al cajete polícromo. Este es un plato hondo de base plana y borde vertido. Principalmente era decorado de rojo y amarillo y tiene un estilo geométrico. Su origen es desconocido y fue hecho en la época del Clásico temprano, entre los años 200 y 600 después de Cristo. Tiene dimensiones de 7 centímetros de alto y 26 de diámetro. El siguiente, por favor. Bien, ahora tenemos al cacao. Este fue
como ya sabemos, fue un alimento de gran valor, pero ellos lo quisieron representar de esta forma, con un material de barro blanco. Este tiene origen en el occidente de México y fue más o menos creado en el clásico entre los años 200 a 900 después de Cristo y tiene unas dimensiones de 5.5 centímetros de alto y 20 de diámetro. El siguiente, por favor. Los cucharones. Estos, como en la actualidad, sirven todavía para servir los platillos como el caldo o el mole. En ese entonces tiene origen en el altiplano central y de época clásico tardío, entre los años 600 a 900 después de Cristo. Tiene dimensiones de 9 centímetros de alto, 15 de ancho y un diámetro de 9.5. El siguiente, por favor. Por último, tenemos a la olla, que sirve para preparar platillos grandes y líquidos, y posee, en este caso, asas. Tiene un origen en el altiplano central, y su época fue en el clásico tardío, de los años 200 a los 900 después de Cristo, y tiene dimensiones de 28 centímetros de alto, 25 de ancho y 18 de diámetro. Y ya eso sería todo de nuestra